Muy bien, nos vamos hasta Ucrania. El presidente permitirá que la opositora Yulia Tymoshenko trate su enfermedad en Alemania. La ex primer ministro está encarcelada desde el 2011. Veamos. La firma de una ley a manos del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, la ex primer ministra Yulia Tymoshenko podría recibir tratamiento médico en el extranjero. La ex líder ucraniana, anterior empresaria en el sector energético y quien fue una de las mujeres más ricas de ese país antes de participar en política, aceptó la propuesta de viajar a Alemania para recibir atención especializada el pasado 4 de octubre. Tymoshenko, de 52 años de edad, quien recibe atención por un severo dolor de espalda en un centro de salud fuera de una prisión en el este de Ucrania, fue declarada culpable en octubre del 2011 por supuesto abuso de poder en relación con un acuerdo firmado con Rusia que supuso grandes pérdidas económicas para el gobierno. La condena dada tras un polémico juicio, según Estados Unidos y varios países occidentales, tenía motivaciones políticas. La libertad de la ex premier es ahora más que conveniente para Ucrania, pues su estadía en la cárcel amenaza con bloquear la firma de un acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea para el 28 de noviembre próximo. Según el presidente Yanukovych, la decisión sobre los procedimientos para la partida de Tymoshenko será determinada finalmente por un tribunal después de la adopción de la ley correspondiente por el Parlamento. Muy bien, esta medida de permitir que Tymoshenko vaya a Alemania también es para mejorar la imagen del país, ¿no? Está a puertas de un TLC también. Es un acuerdo de asociación con la Unión Europea que sería el primer paso para una eventual integración a la Unión, ¿no? Y claro, como ese rey que decía París bien vale una misa, un poco lo que el gobierno ucraniano está diciendo, es un buen romance. Bruselas bien vale una deportación, porque no hay que llamarse engaño, no se han levantado los cargos en su contra. Entonces se le está dejando salir del país para recibir atención médica, pero si regresa podría volver a prisión. Mientras no se retiren los cargos, esto parece más una deportación que algo parecido, algo semejante a un indulto. Hablemos de ella. ¿Quién es Yulia Tymoshenko? Bueno, cuando hay la llamada Revolución Naranja en Ucrania, que se pensó era una revolución democrática contra un presidente que venía de la era soviética, ella fue prácticamente el portaestandarte de la oposición cuando el líder principal de la oposición convalecía de una enfermedad muy extraña que le deformó el rostro. Cuando ese líder de la oposición finalmente logra ganar una elección, la nombra primer ministro, y muchos vieron eso como un cambio hacia la democracia, pero visto en retrospectiva parecía tener más que ver con alineamientos internacionales, digamos fuerzas pro-occidentales versus fuerzas pro-rusas dentro de Ucrania. Cuando su mentor político dejó la presidencia y ella no ganó la siguiente elección, empezó a ser culpada o digamos, se le empezaron a formular cargos penales por acciones que realizó durante su ejercicio del premierato. Y el tema es que, a criterio de la Unión Europea y del gobierno estadounidense, los cargos contra ellas tienen una motivación política, por eso se buscó una fórmula de transacción que terminó siendo esta. Muy bien, ahora nos vamos a ir hasta Uganda. Hay alerta máxima por sospechas de un inminente atentado terrorista, mientras que en Roma la policía teme que las manifestaciones contra la austeridad acaben en una ola de violencia. Un posible ataque terrorista similar o peor a lo ocurrido en Kenia ha encendido la alerta máxima en Uganda. Es la primera vez que el gobierno toma esta decisión desde los atentados del 2010 en los que murieron 79 personas, ante los indicios tanto de sus servicios secretos como de los Estados Unidos de la posibilidad de un atentado inminente por milicianos islamistas. La policía y otras fuerzas de seguridad están tomando medidas adicionales para garantizar que las personas estén a salvo contra cualquier ataque terrorista. Entre las medidas adoptadas es el aumento de las patrullas en todas las instalaciones de la ciudad y todos los lugares donde hay multitudes.
Las autoridades han ordenado volver a sus puestos al personal de seguridad de vacaciones y han desplegado a miles de agentes adicionales en la capital, Kampala, tras elevar la alerta. Uganda ya había reforzado su seguridad tras la muerte de 67 personas en un ataque contra un centro comercial en Nairobi el mes pasado, perpetrado por el grupo islamista somalí Al-Shabaab. Esta organización vinculada con Al-Qaeda fue la que estuvo detrás de los atentados con bomba en Kampala en 2010 contra personas que estaban viendo la final del Mundial de Fútbol en represalia por la participación de Uganda en la fuerza de la Unión Africana desplegada en Somalia. Al-Shabaab ha amenazado varias veces con volver a atacar este país a menos que se retire de Somalia. Y en Roma la policía se encuentra atenta ante las manifestaciones en contra de la austeridad, que ha dejado al momento 5 anarquistas franceses detenidos que tenían planeado infiltrarse en las protestas de mañana para provocar una guerrilla urbana. Las autoridades de la capital italiana hablan de un fin de semana caliente, según prevén las propias fuerzas del orden de Roma. Al momento se ha activado un gran dispositivo de control y vigilancia por parte de la policía para lograr anticiparse a estos grupos violentos. Bien, nos vamos ahora a Francia. Continúan las protestas por la deportación de la joven Leonarda Di Brani. El caso ha dejado en evidencia la incapacidad de la Unión Europea para asumir la libre circulación de personas de bajos recursos. Quizá no tienen la mayoría de edad, pero son lo suficientemente capaces de defender con determinación aquello en lo que ellos creen. En una segunda jornada de protestas por la deportación del estudiante kosovar Leonarda Di Brani, 7.000 estudiantes han vuelto a arremecer París y con ella a cientos de policías que han respondido con gases lacrimógenos. Lanzando todo aquello que encontraban en la calle, reclamaron el regreso del estudiante a cambio de la expulsión del cuestionado ministro del Interior francés, Manuel Valls. Este levantamiento estudiantil no ha pasado desapercibido ante las autoridades. Ha conseguido dividir al Parlamento, en especial a la bancada del Partido Socialista. Este partido ha acusado a Valls de perder su lado humano, ya que hace poco más de 3 semanas, él mismo ordenó la destrucción de campamentos gitanos y ha insistido en promover reformas migratorias más estrictas. Esta inesperada crisis que aborda varios sectores es una encrucijada política que se da en un momento en que la popularidad del presidente Hollande ha decaído notablemente. Si el gobierno cede a estas reformas, puede incrementar la xenofobia. Por ende, la crisis entre los socialistas se extendería y podría desestabilizar al actual gobierno. Mientras en Australia viven uno de los peores incendios forestales desde el 2001. La zona afectada tiene un perímetro de 400 kilómetros.